izquierda. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Tilvis? ¿Cómo te va, Alondra? ¿Cómo te va, Emma? Bien, ¿todo bien? Sí, muy bien. ¿Qué van a hacer en Semana Santa? ¿No vas a salir? ¿No vas a hacer nada? ¿Vas a quedar aquí en la ciudad? Sí, tenía pensado quedarme en la casa. Sí, aparte se puede disfrutar la ciudad de una manera diferente ahorita, porque está vacía, entonces pues, pueden venir a recorrerla y caminar. El centro, Reforma, ¿no? Aprovechar que ahorita bajó el COVID mucho, entonces tratar de esto. Yo al principio pensé que otra vez me había dado COVID, que ya me dio 2 veces, pero no, es una infección que ahí tengo de hace tiempo. Entonces, sí traten de aprovechar y hacer de cosas. Y ya después, un poco de que va, ya viajar un poco más a las playas y todo. Pero sí, ahorita como se junta mucha gente en los balnearios, playas y todo esto, pues es difícil, ¿no? Salir. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver esto de las reacciones químicas. Habíamos visto un poco de ello y habíamos comentado que las reacciones químicas ya prácticamente se dan cuando vamos a combinar, en este caso, compuestos, ¿no? Entonces, obviamente, al tener nosotros compuestos diferentes, podemos tener reacciones y las reacciones pueden tener 2 tipos. Unas pueden sacar calor, es decir, porque reaccionan, ¿no? Y otras pueden, en este caso, absorber calor, ¿no? Es decir, unas expanden calor y otras absorben calor. Entonces, estas se llaman, van a tener su nombre, las reacciones, en este caso, para calor y para las que la toman. Entonces, estas se llaman oxitérmicas, oxitérmicas, es decir, que absorben el calor, y estas se llaman, bueno, ahorita me acuerdo, ya se las pongo, pero estas son básicamente el tipo de, yo ahorita lo vamos a ver más adelante un poquito, cómo reaccionan. Entonces, incluso decíamos que cuando hacemos estas combinaciones, estas endotérmicas, térmicas y oxitérmicas. Entonces, endo es que en este caso sacan calor y exotérmicas es que absorben calor. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, cuando combinamos Coca-Cola, por ejemplo, o Coca-Cola con algún tipo de elemento, con estos elementos, y hacen reacciones. Entonces, hacen reacciones, en este caso, que absorben calor, pero si nosotros ponemos algunos ácidos, ¿no? Con oxígeno, entonces sacan calor y pueden hasta quemar, son un poco explosivas. Entonces, una reacción, vamos a tener 2 elementos para llamarla. Por un lado, vamos a tener los reactivos y por otro lado vamos a tener productos. Entonces, el reactivo es cuando nosotros encontramos aquí prácticamente la combinación, pero que no se ha movido, es decir, está sin combinar. Cuando ya la combinamos es cuando sacamos un producto. Entonces aquí tenemos 2 de cloro y aquí una de 2 de hidrógeno, 2 átomos. Y ya cuando los combinamos, es decir, cuando hacemos la reacción, eso significa reacción, cuando hacemos la reacción, entonces nos da esto, ¿no? Entonces, obviamente, esto puede ser muy complicado porque vamos a tener diferentes tipos de reacciones. Entonces, te habíamos comentado un poco este tipo de reacciones. Tenemos este tipo de reacción que se llama combinación, es decir, donde tenemos aquí el oxígeno, por ejemplo, y tenemos el hidrógeno, y cuando lo combinamos nos da. Esta también se llama síntesis. Síntesis. ¿Por qué? Porque se unen, ¿no? Cuando la reacción es inversa, es decir, cuando una reacción nosotros la queremos separar sus elementos, como esto se llama análisis. Entonces, síntesis es cuando se juntan, análisis es cuando se separan. Entonces, es combinación y composición, aunque prácticamente ya en los libros de texto se les conoce como síntesis y análisis. Luego tenemos las que se llaman de desplazamiento y doble desplazamiento. Cuando tenemos desplazamientos, digan, vamos aumentando
tenemos 3 elementos aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos un óxido, en este caso de plomo, y tenemos en este caso carbono. Cuando los combinamos, en este caso, cuando hacemos la reacción, tienen que quedar separados. Es decir, el oxígeno se va con el carbono y sale dióxido de carbono más oxígeno. Entonces, si se fijan aquí, ojo, esto es súper importante, el elemento primario, un amarillo, se queda en el mismo lugar y se queda, y los únicos que se combinan son estos. Este se viene para acá y este se viene para acá, ¿no? Entonces aquí queda el verde, aquí queda el rojo. Entonces, eso es un modelo de cómo se van a combinar y eso les ayuda mucho a entender cuando el desplazamiento incluso es correcto o simplemente no es correcta la forma en la fórmula. Entonces, así. Luego tenemos el doble desplazamiento y el doble desplazamiento obviamente no solamente números, tenemos 4, ¿no? 4 elementos y entonces sigue la misma fórmula de aquí. Los elementos primeros, ¿no? El amarillo y aquí en este caso el rojo se van a quedar en el mismo lugar y los que se combinan, los que se mueven son el azul y el verde. Es decir, el azul se viene para acá, ¿no? Y el verde se viene para acá. Eso se combinan. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un anhídrido, en este caso de sodio, luego acá tenemos su hidrógeno, cloro, y ya cuando los combinamos tenemos aquí sal y agua, ¿no? Es decir, cuando los estamos separando. Entonces, un poco ese es el tipo de estructuras, entonces ese es súper importante, entonces va de nuevo. Entonces, aquí, ¿no? Entonces, síntesis cuando se unen, análisis cuando se separan, ¿no? Desplazamiento solamente los extremos, el extremo se combina y, perdón, y acá en doble desplazamiento es cuando los extremos se intercambian. Entonces, es un poco ahí la estructura. Muy bien, ¿alguna duda ahí, Luis, Alondra, Emma, con esto? ¿No ninguna? Perfecto. Muy bien. De mi parte, Entonces, ninguna. muy bien, qué bueno. Entonces, un poco ya que tenemos las reacciones, lo que nosotros hacemos es que vamos a hacer reacciones, ¿ok? Vamos a hacer reacciones donde nosotros vamos a ir viendo cómo las balanceamos. Es decir, podemos hacer muchos de estos movimientos, pero la fórmula es que deben quedar del mismo lado, el mismo número de átomos que del mismo, cuando se hace la reacción, ¿no? Es decir, los reactivos y los productos, en este caso, deben de coincidir cuando se hace, en este caso, una reacción. Entonces, esto es balancear ecuaciones, ¿no? Entonces, hay un método que es muy sencillo, que se llama el método del tanteo, y donde se combinan de alguna manera estos tipos de elementos. Vamos viendo cómo los vamos combinando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ¿no? Ahorita vamos a hacer una fórmula, pero aquí tenemos el agua, plato, ¿no? Con hidrógeno, y a esto, ¿no? No está nada combinado. Acá vamos a ver cómo esto, ¿no? Va a equivaler exactamente a todo esto. Igual aquí, igual acá, aquí y igual acá. Entonces vamos a ver cómo se hace este método de balanceo. Entonces, a ver, permíteme aquí, ahí, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar esta de aquí. Esta de aquí. Entonces, yo tengo aquí, lo primero que hago es poner la reacción, ¿no? Entonces, sin más HCl, ajá, en este caso, y la reacción es CnCl2 más H2. Entonces, tengo ahí estos compuestos y ahí están combinados. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a tratar de sacarlos, los elementos que sean, en este caso, cada uno de los que tenemos aquí. Aquí pongo Cn, aquí pongo hidrógeno, aquí pongo Cl, aquí pongo Cn, ¿no? Acá pongo el cloro y acá pongo el hidrógeno. Ahora veo cuántos tengo aquí. Entonces aquí, ¿cuántos tengo? Tengo 1, ¿no? De hidrógeno tengo 1 y de cloro tengo 1. ¿Cuántos tengo acá? En este caso, de zinc tengo 1, de cloro tengo 2 y de hidrógeno tengo 2.
Entonces, en estos dos están combinados. ¿Qué va a pasar con estos? Estos son los que necesitan, ¿no? Estos son los que están dispares. O sea, este necesita 1 y 1 para que queden 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces pongo acá, ¿no? ZN, ahí no tengo problema porque es el mismo. Luego más, como aquí le falta 1 a cada uno, pongo este. 2 HCl, ajá, y luego más ZLCl2 más H2. Entonces, si se fijan, poner yo este 2, ya hice que tuviéramos aquí, ahora en este caso aquí ya tengo 1, acá tengo este 2, me dice que aquí tengo 2, entonces ya aquí voy a tener 2, y con este aquí también Cl ya voy a tener 2, y 2, y 2, y ya queda balanceada. Aquí nada más será cuestión de ponerle 1. Muy bien. Perfecto. Se ve sencillo, ¿no? Esto, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes, Luis? Aquí le borramos. Ajá. Vamos a hacer el otro. A ver, aquí. Ajá. Ahora vamos a hacer el de abajo. ¿Sale? Entonces vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a hacer, a ver, vamos a hacer este. Entonces tengo P más O2 y la reacción es una reacción en este caso de síntesis. Si se dan cuenta acá se unen, ¿no? Aquí ya está así, ¿no? Ahora, vamos a balancearlo. Entonces aquí tengo P y tengo oxígeno, aquí tengo P y acá tengo oxígeno. Y acá tengo 1 y tengo 2, acá tengo 2 y acá tengo 3. Si se fijan entonces las dos están desbalanceadas, ¿no? Aquí le falta 1 y aquí le falta 1. Muy bien, ¿cómo le harían para que tuviéramos en este caso 3? ¿No? ¿Cómo le harías para combinarlo? ¿Cómo lo harías, Luis, Alondra, Emma? Recuerden que deben de tener los mismos. Si no mal recuerdo y si no mal me sale, sería 2P más 1 o 2 y ya sería balanceado. Aquí 2P, ¿no? Sería ¿no? Aquí 2P sería, y aquí ya tendríamos 2, aquí ya tengo 2 y aquí tengo 2. Más, en este caso, aquí yo no le puedo poner 1, ¿no? No le puedo poner 1, aquí lo voy a hacer con otro color. Ajá, o sea, yo aquí no le puedo poner 1 para que sean 3, porque simplemente sería 1 por 2, 2, o sea, seguiría siendo el mismo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué voy a ir haciendo? Tendría que hacerle del otro lado, entonces dejo aquí O2, ¿no? Y luego acá aquí yo tengo este caso P2 aquí, aquí ya queda con 2 y 2, aquí ya va bien, ¿no? Pero ¿no? Aquí yo le tendría que poner, o tiene 3, y si yo le pongo 2 acá, ¿cuánto sería? 2 por 3, entonces tendríamos 6 oxígeno, ¿no? Y entonces acá yo le tendría que poner un 3, ¿no? 3 en este caso y 2 me da 6. Así queda balanceado. Entonces ya al final queda 2P más 3 o 2 sobre 2, 2 o 3. Y ya tenemos el mismo número de acá y el mismo número de acá. Muy bien. Si le vieron, o sea, hay que buscarle de manera que se puedan combinar y que queden los mismos números. César pintaba como para hacer un poco fácil, pero no, sí tenía su complicación. Muy bien, ¿cómo lo ven? Vamos a hacer otro. Estos son ejercicios clásicos así de bien. Ahora hacemos, Luis, ¿cuál quieres que hagamos? Vamos a hacer El 7. el 7. Muy bien. Nos ponemos, ¿no? KCl3, ¿no? KCl más O2.
2, ¿no? Entonces, lo primero que hago es K, ¿no? O sea, poner los elementos C, L y O, ¿no? Igual K, C, L y O. Entonces me doy cuenta que aquí hay 1, aquí hay 1 y acá hay 3. Luego acá hay 1, CL1 y acá hay 2, ¿no? Entonces aquí este y este están balanceados, no hay bronca, este y este están balanceados. El problema va a ser este. Entonces tengo que convertirlos a que se balanceen. Entonces hago lo mismo que habíamos hecho aquí, pero nos va a salir aquí un poquito diferente. Entonces vean lo que tenemos que hacer aquí. Entonces pongo K, C, L, O, 3, ¿no? Pero este por 2. Y entonces aquí ya voy a tener, ¿cuántos de K? Voy a tener 2, de C le voy a tener 2 y 2 por 3 voy a tener 6, ¿no? Y luego acá, para que me quede este, ¿qué haría para que me dé 6? Entonces acá igual, ¿no? Este lo pongo por 2, ¿no? Aquí le voy a poner, ajá, y le pongo por 2. Entonces me queda 2K, L, y entonces 2 por 2, 2 por 1, perdón, 2, entonces me queda acá 2, ¿no? C de 2, y luego más, en este caso acá 3, ¿no? 3 por 2, 6, y O 6. Y ya quedan los iguales. Entonces ahí hay que ponerle en este caso a los dos, ¿no? A este, para que se multipliquen todos, y a este, 1 por 1, 2K más 3 o 2. Así quedaría. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a hacer otro, a ver, permítame. Muy bien, entonces, a ver, ustedes, ahora ustedes solos, ¿ah? Ya vieron aquí cómo se hace. Entonces, a ver, ustedes solos tienen así 3 minutos para hacer, ajá, para hacer el 5, ajá, a ver, el 5, y, van a hacer el 5 y van a hacer el 3, esos dos. Sale, 5 minutos para hacer esos dos. Igual, Emma, si no usas tu micrófono, igual puedes mandarme mensaje por el chat. El asunto es que también trato que todos cooperen, participen para ver las dudas, ¿no? Si no se están quedando con dudas. Igual, Alondra. Así, tienen que borrar mucho, hacer mucho y borrar mucho, así para que les dé. Porque luego a la primera no sale. Sale, me dicen cuando acaben de uno, ¿no? Luis, me dices cuando acabes.
¿Listo? A ver, vamos a hacer uno. Vamos a hacer el primero. Vamos a hacer Me este. atasqué en la primera nada En la primera más, vamos a es hacer este. donde me equivoqué en el. Ajá. Todavía no la termino, pero apenas estoy haciendo porque terminé la quinta Ajá. y se me olvidó cómo se hacía en la parte donde está el paréntesis. Sé que se multiplicaba el 4 por el 3 Ajá. y de Exacto. ahí ya no me acuerdo muy bien Bueno, vamos a hacerlo. cómo se sacaba bien los números. Exactamente, por ahí vas. Entonces vamos a hacerla. Tenemos, entonces, aquí, vamos, para no repetirla aquí, ¿no? Tenemos aluminio, aquí tenemos 2, de oxígeno tenemos aquí 3, luego de hidrógeno tenemos aquí 2, luego de azufre, en este caso aquí tenemos azufre, tenemos 2, y luego de oxígeno acá tenemos también 4. Entonces, 4 y 3 son 7, ¿no? Entonces vamos a tener 7 en realidad aquí, ¿no? Aquí, entonces le ponemos 7, ¿no? Porque son los que tenemos en total. Entonces tenemos aquí 4 y 3, 7. Y luego de este lado, ¿no? Ahora con verde vamos a hacer este lado. Aquí vamos a ver cuántos tenemos. Entonces tengo aluminio, tengo 2, es decir, ahí están bien. Luego es ese, aquí tengo 1, pero aquí tengo este 3, entonces ese 1 por 3, 3. Entonces tengo azufre, tengo 3, ¿no? Luego oxígeno tengo 4 por 3, tengo 12. Entonces oxígeno tengo 12, ¿no? Y luego tengo aquí oxígeno, tengo 2, y perdón, hidrógeno, tengo 2. Y luego tengo otro de acá que tengo 1. Entonces más 1, entonces me da 13, ¿no? Entonces ahí está muy, muy desbalanceado el asunto del oxígeno y el asunto del azufre. Entonces aquí queda bien, ¿no? No tengo problema con este. Aquí con el hidrógeno tampoco tengo problema. Ahí tengo 2 y 2. El problema es y este. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces dejamos primero el aluminio, ¿no? El aluminio, aquí aluminio 2, lo dejamos igual. Luego acá, como tengo 7 y 13, o sea, lo tengo muy desbalanceado, pero lo voy a hacer así para ir moviendo cada uno, ¿no? Las piezas. Entonces primero tengo aquí 3, tengo 3 aquí y luego, a ver, con azul, ¿se ve bien? 3 más, acá tengo 4, 12, ¿no? Acá, en esta, perdón, 3 aquí y luego acá 4. Sí, 3, 4 y luego acá 12 y 1. Entonces, ¿cómo haría para tener 12 acá? Sería por 4, ¿no? 4 por 3, en este caso me daría 12. Entonces, aquí yo tendría que poner, ¿no? O 3, o 3, aquí con eso, perdón, para que el color vaya bien. Muy bien, entonces aquí quedaría, o 3, pero todo esto va a ir multiplicado por 4, ¿no? Entonces aquí nos daría aluminio, en este caso nos da 4 por 2, 8, y oxígeno, en este caso 4 por 3, me da 12, ¿no? Entonces, más o menos, ya ahí voy. Luego tengo más, ¿no? Hidrógeno 2, acá no tengo problema con el hidrógeno, y el azufre, veo que tengo aquí azufre 3, entonces igual tendría que, que, que ponerle aquí 2 para el azufre, ¿no? 2, o combinar aquí, ¿no? Por eso les digo que hay que borrar mucho. Yo esto sí va a ser complicado porque hay que borrar mucho. Aquí, entonces vamos a tomar aquí H2, ponerle paréntesis y luego SO4, pero de todo esto lo vamos a poner por, en este caso, 3, ¿no? Entonces aquí tendría H3 por H2, sería ¿cuánto tendría de H? Tendría H2, 6, ¿no? 6, y luego acá 3 por S sería S3, S3 y oxígeno sería 3 por 4, 12, ¿no?
acá ya tendría 12. Y luego acá, entonces voy a borrar aquí para poner los elementos como quedaron. Aquí. Esto puede ser un poco enredado en el principio, pero luego ya lo haremos y ya. ¿Sí? Entonces aquí hidrógenos vamos a tener por 4, 12. Y azufre vamos a tener por 1, 3 y 3 por 4, 12. ¿No? Pues ya tenemos eso ahí. Perfecto. Y cuánto quedamos que eran acá, y en la otra tenemos que son 13, tenemos 12 y 1, entonces dejamos aquí al aluminio, ¿no? Aquí 10 por 4, y entonces el aluminio de este lado, igual pongo 4 por AL, ¿no? 2, o sea, 4 por 2 me va a dar aluminio 8, luego SO4, SO4, lo voy a poner por 3, igual que acá, 3, SO4, y entonces me va a dar 3 por S, me va a dar S3, y 3 por este me va a dar 12, 12, y ahí está, ¿no? Y luego tengo más, estoy acá, más H2O, ¿no? Entonces tengo hidrógenos y tengo aquí 2, entonces ¿cuánto tendría que ser aquí? Tendría que ser por 6, 6 por 2, 12, hidrógeno 12, hidrógeno 12 y 6 por 0, 6 por 1, 6, ¿no? Y oxígeno, el otro oxígeno va a tener 6. Entonces, ¿dónde nos falta? ¿Dónde nos faltaría 1? Aquí, 3, 12 y 4, 12. Ahí está, ¿no? 12 y 12 y 12 y 6. Entonces tendría que ser. ¿Cómo podríamos hacerle para que este también fuera 12? Aquí ya tenemos que este va a ser 12. ¿Crees? Este oxígeno va a ser 12. Y aquí, para que este sea 12, tendríamos que poner aquí por, en este caso, 6 por 2, 12 de hidrógeno. Ahí está, 12 de hidrógeno. Oxígeno tengo aquí 1 y 6 aquí. 6 aquí tendría que ponerle 2, ¿no? Y 6 por 2, 12. Y aquí ya nos quedan 12. Ahí ya quedó. Entonces, fíjate, es un poco más compleja esta es la más difícil, ¿no? Porque hay que estarle moviendo mucho. Perfecto. ¿Sí te quedó así, Luis, más o menos? Emma, Londa. Si te fijan, es grande esta, ¿no? Tuve falla en la segunda parte porque confundí, me equivoqué, multipliqué el azufre con los 4 de aluminio y me salió un número más grande. Sí, es que, o sea, sí puedes ponerle para que sean los números más grandes, pero que queden con los mismos, el lado de izquierda y el lado de derecha queden igual, o sea, no importa cuánto le pongas de número, el chiste es de que coincidan, ¿no? Y todos queden igual. ¿Vale? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿En el de hidrógeno no son 6? Aquí en el hidrógeno, a ver. Sí, porque 3 por 2, ¿no, profe? ¿Aquí en dónde? En este, 3 por 2. Ajá. 6. Cierto. Hidrógeno. Entonces aquí iría 6. Entonces aquí ya no tendríamos que ponerle 2. Aquí nada más le dejamos 6 y X. Entonces sería 3 y aquí sería 6X. Hidrógeno 6. Y ya se quedaría. Así ya quedan igual. Sí, gracias, Alondra, por eso. Luego ahí se van ahí algunos. Muy bien, y vamos a hacer el 5. El 5 se ve un poquito más sencillo, ¿no? A ver, entonces hacemos el 5. Este sería Na, ¿no? Es 1, hidrógeno son 2, y oxígeno son 1. Y del otro lado, de este, es Na, es 1, hidrógeno en este caso, y oxígeno es 1, hidrógeno 1, y acá tengo otro más 2. Entonces, ¿cómo le harían aquí? Si se fijan, no tengo problema. El problema, en este caso aquí, es, hay uno, aquí tendríamos que ponerle, ¿no? Para
aquí tenemos uno de más. ¿Cómo le harían aquí para este? Sería Na, ¿no? Y queda más O. Ajá. Y aquí podría quedar. A ver, ayúdenme. Aquí si le pongo 2, va a quedar 2 por 2, 4. Y oxígeno van a quedar 4. Vamos a hacerlo. Ajá. Si lo pongo aquí, van a quedar hidrógeno 4 y oxígeno 4. Y luego acá, ¿no? Como queda Na. OH, acá tengo Na, está bien, acá tengo oxígeno 1, hidrógeno 1, pero me falta en este caso 3, entonces aquí sería más, ¿no? 3 por H cuadrada, entonces sería 3H, ajá, y oxígeno, perdón, y 3 y 3 oxígeno. Entonces aquí tendría que poner en este, ajá, porque aquí tengo 1, sería por 2, ¿no? Entonces aquí tendría oxígeno 2, H2. Pues ya tengo aquí 4, 5, 4, 5. Acá tengo 2, 4, y acá tengo 4. Entonces no queda así, ¿no? Tengo que moverle también por acá. Bien, a ver, ¿cómo le hiciste tú, Armando? ¿Cómo te salió a ti? O a ti, Alondra, ¿cómo lo estás haciendo este? El problema es este. El problema es este. Profe, Dime. ahorita que estaba haciendo usted la suya, multiplicó un 2 con el oxígeno, ¿no debía haber sido 2, normal? En el H2O. A ver, deja ponerla acá y acá la vamos moviendo. Más H cuadrado. Entonces aquí, ¿en dónde? A ver. Este y este no tienen problema, ¿no? Se fijan, estos están balanceados. Acá yo tengo 1, y acá tengo 1. En este no tengo problema. El problema es con este de acá, ¿no? El problema es este, que acá tengo 2 y acá tengo 2, ¿no? Entonces, este es el problemático, el que me está dando lata. Entonces, ¿cómo hago para que este lo integre, ¿no? Tengamos acá 1, 2, 3, ¿no? Y acá tengamos 3. Solamente sería que lo multiplicamos por 2. Acá quedará, por ejemplo, 2 por 2, acá serían 4, y acá sería 2, ¿no? 2 por 2, 4, pero tenemos este. Entonces, ahí no iría, ¿no? Ahí no iría. Pero, ¿qué pasa si lo ponemos acá, ¿no? En este. Aquí, si le ponemos aquí el H2. Entonces, ¿qué sería aquí? H2 y 2 ya serían, en este caso, ya tendríamos 4. Entonces, aquí le ponemos el 2, entonces quedaría Na más 2H2O, ¿no? Y la reacción NaOH2 más H más 2. Y ya quedan 4 y 4. Y ya queda balanceada. O sea, estamos buscándole de otra forma y era un poquito más sencilla. Perfecto. Sí, la cuestión del balanceo es un poquito más. Ustedes lo van a tener en su examen así. Entonces, dejen pasarle. Ajá. Entonces, a la hora de su examen, ustedes estos problemas se presentan de esta forma. Así. Es como esta, ¿no? Entonces, en la ecuación HNO3 más cobre y cobre NO3, todo esto, los coeficientes que igualan a la ecuación anterior son, es decir, ¿cuáles serían? ¿Cuáles van en este caso acá? ¿No? Para que se quede la ecuación bien hecha. Entonces, a ver, traten de hacer esto. Aquí está. Aquí, esta es la primera ecuación. Esta hay que balancearla con ello. Entonces, estas son las opciones, ¿no? Entonces, son
8, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 4. O sea, ya de entrada sabemos que hay que ponerle 5, ¿no? Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hay que irlos poniendo. Entonces vamos a tomar uno nada más de ejemplo, ¿no? El C. Le pongo H, N, O, 3 más C, U. No, pues, el U es pequeño, ¿no? Y reacción CU, ¿no? N, NO 3, 2 más NO más H2O. Entonces, si yo tomo el C, me quedaría un poco así, ¿no? Entonces yo agarro y le pongo para acá, le pongo y me dice primero que es 2, luego acá sería 3, ajá, luego acá sería, en este caso también, 3, luego sería 2, aquí, ajá, luego sería 4, hasta acá. Y entonces vamos a ver cuánto nos sale esto, ¿no? Entonces quedaría aquí H, serían 2, nitrógeno serían, en este caso, 2, oxígeno 3 y 2, 6, 6, luego acá sería más, cobre serían 3, cobre 3, 3, y luego acá sería cobre 3 por 1, 3, aquí 3, nitrógeno aquí sería 2, 2 por 3 serían 6, nitrógeno serían 6. Entonces ya no va a quedar porque ya va a quedar muy desbalanceada. Bueno, vamos a ver ahorita. Luego sería 3 por oxígeno. Oxígeno son 12 por 3 son 32 o 36, ¿no? Sería oxígeno 36 aquí, ¿no? De aquí. 3 por 2, 12. Luego por 3 queda 36. Y luego vemos la ecuación de acá. Entonces acá tengo nitrógeno, tengo 2 por 1, 2, nitrógeno 2, oxígeno, en este caso oxígeno 0 por 2, 2. Luego acá hidrógeno 2 por 4, 8. Y oxígeno, en este caso sería 8, ¿no? Entonces, si se fijan, queda muy, muy desbalanceada. Esa no sería, ¿no? Tenemos toda una cuestión muy, muy, muy desbalanceada. Tenemos 36 más 8, ¿no? Más 2, más 8. O sea, todos estos serían 36 y 8, 38. Serían 56 y acá apenas tenemos 6, ¿no? Entonces, no queda nada balanceado. Entonces, esa no es. Muy bien, ¿cuál sería, Alondra? ¿Cuál sería, Luis? A ver, traten de hacerla esa. Y acá tenemos esto. Vamos, estas se las voy a enviar ahorita de tarea para que las hagan con calma, ¿no? Para poder seguir avanzando, pero ya tienen la idea cómo se tiene que hacer. Igual acá, ¿no? Hay que ponerle 3, el 8 y sumar y ver cuál nos queda balanceada, ¿no? Muy bien, entonces estas se las envío ahorita de tarea para que la hagan, ¿no? Para poder ir avanzando. Perfecto. Entonces, bueno, esa es la parte de ecuaciones. Ahora, otra cuestión que es importante, ya empezamos a entrar aquí, entrar a las molaridades y pesos moleculares. Entonces, esto ya lo sabemos hacer. La masa molecular ya lo revisamos cómo era la masa molecular. Es decir, estábamos en este caso cuántos elementos de hidrógeno, de azufre y de oxígeno, cuántos átomos, aquí tenemos 2, aquí 1, aquí 4, tenemos, y por cuántos hay, ¿no? En este caso, ¿cuál es su masa? En este caso, ojo, la masa, no el peso, ¿no? Pues masa molecular 1, masa molecular 32, masa molecular
15.9 y multiplicados en este caso 2 por 1, 2, 1 por 32, 32 y 4 por 15, 63. Y el total nos da 91 en este caso. Entonces, eso ya lo sabemos hacer. Entonces, eso de la masa molecular nos va a servir sobre todo cuando vamos a ver ahorita lo de los moles. Entonces, esta parte la vemos, y esto, no, lo vemos sobre todo cuando vemos este tipo de puntos de soluciones y soluciones. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de elementos, nos estamos refiriendo, sí, también a cuando ya combinamos, cuando tenemos en este caso otro tipo de reacción y queremos saber cuántos elementos hay de cada una, pero en porcentajes. Entonces, esto es muy importante. Esto se utiliza sobre todo en cuestiones médicas y en cuestiones de alimentos, para poder ver cuánto le echan, así, cuánto hay que ponerle de tal elemento para que reaccione de tal forma, o para que no explote, por ejemplo, o para que funcione, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, estos son la cuestión de cómo vamos a tratar de combinar los elementos. Entonces, nosotros tenemos disoluciones de 3 tipos, y este es muy importante, porque vamos a encontrarlas, y esta es una pregunta de examen. ¿Cuáles son los tipos? Diluidas, concentradas, saturadas. Cuando son diluidas, nosotros en estado líquido, es muy importante decirlo, usualmente son en estado líquido las disoluciones, son líquidos, no son sólidos. Entonces, por ejemplo, nosotros diluidas es cuando encontramos y es muy transparente en este caso. O sea, podemos ver a través de ella, ¿no? En una disolución. Cuando es concentrada, ya no podemos ver a través de ella, pero el color, en este caso, es muy importante, ya no es tan oscuro como lo que sea una saturada. ¿Qué quiere decir eso? Cada que hay demasiados de los compuestos y de tal manera que su color se vuelve oscuro y no permite ver a través de ella, ¿no? En la concentrada todavía la luz puede pasar, pero en la saturada ya no pasa. Entonces, obviamente, nosotros podemos tener diferentes tipos de disoluciones. Pues, ¿de qué depende? Depende de cómo las combinemos. Entonces, por ejemplo, y esta es otra pregunta de examen, ojo, súper importante. El disolvente, es decir, por excelencia, el disolvente universal por excelencia es, en este caso, el agua, ¿no? Entonces, el agua es la que nos dice prácticamente cuál es la cantidad que, en este caso, sobre la cual hay que trabajar. Entonces, por ejemplo, yo pongo, este es agua, ¿no? Entonces, agua y yo pongo sal aquí. Entonces, aquí la sal todavía está en su estado, ¿verdad? Pero si yo dejo la sal en el agua, la sal va a empezar a separarse y va a empezar, en este caso, se va a romper la molécula completa y la sal, ¿no? NaCl comienza a separarse. Entonces, eso prácticamente es el disolvente, es un separador, ¿no? En este caso. Y el agua es el máximo separador que hay. Obviamente también el tiempo que dura, por ejemplo, puede durar más tiempo en separarse algo y todo. Es como lo que dicen, por ejemplo, las mamás siempre, ¿no? Así hay que, si quieres limpiar algo, déjalo remojando mucho. Pues sí, obviamente, ese es el principio, de que el agua va a disolver, en este caso, las manchas y todo, y ya después se limpia, ¿no? Con el movimiento de la lavadora, en fin. Pero prácticamente ese es el principio. O cuando quieren sazonar algo, que dice, déjalo marinar o déjalo que se cueza un poco ahí en esos jugos, pues también es prácticamente para que se vayan separando. Entonces, obviamente, esto es muy, muy, muy interesante cómo el agua se convierte en este disolvente natural. Y nosotros vamos a tener 2 elementos básicos, ¿no? Y esto es básico, ¿no? Tenemos entonces el solvente y tenemos el soluto cuando nosotros hacemos una concentración. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros digamos que hablamos del solvente, es el líquido que está en mayor cantidad. Y en este caso, el soluto, es el que está en menor cantidad. Esto es como muy, muy, muy importante. Entonces, solvente, mayor cantidad, soluto en este caso es menor cantidad. Y esto lo vamos a ver. Incluso lo pueden ir practicando, por ejemplo, cuando hagan café,
¿no? Entonces tienen muchísimo más solvente que es el agua y luego la cucharada del café pues, es el soluto, o cuando se prepara en leche con chocolate, igual la leche es el solvente y la cucharita de chocolate es el soluto. Y entonces prácticamente nosotros podemos también medir qué porcentaje, por ejemplo, de chocolate hay en un vaso de leche, en un litro de leche, o cuánta sal hay concentrada en un litro también de agua, en fin, ¿no? De eso se trata esto. Entonces, esto es súper importante. Entonces, soluto es, en este caso, lo menor, solvente es la mayor. Y entonces, nosotros, para poder medir este tipo de números o para poder medir este tipo de porcentajes, vamos a ocupar el modelo, ¿no? La unidad que se llama mol. Entonces, obviamente, no vamos a hacer mucho, ¿no? Esta cantidad de elemento, en este caso, por molécula. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea aquí, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, esta es una molécula de agua, ¿no? Aquí tenemos H2, ahí lo tenemos. Y tenemos la masa molar. ¿Por qué es 18 unidades? Porque sabemos que el hidrógeno, en este caso, su masa es 1, y aquí lo tenemos por 2, y el oxígeno, sabemos que su masa es 16, y lo tenemos por 1. Entonces, 2 por 1, 2, 16 por 1, en este caso 16, y 16 más 2 son 18, ¿no? Entonces, da 18 unidades. Entonces, nosotros cuando lo vamos queremos saber cuántos hay, cuántos mols de agua hay, sabemos que un mol de agua vale 18 gramos, o sea, lo vamos a transformar estas unidades, las vamos a llamar, cuando hablemos de molaridad o de porcentaje, le vamos a llamar gramos, ¿no? Entonces, en un litro de agua hay, en este caso, hay 18 gramos mol, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, ahí es un poco la idea de cómo nosotros podemos determinar a partir de saber la masa molecular, podemos saber en este caso cuántos porcentajes tenemos de esos elementos en la sustancia que nos pide. Usualmente es agua. Y para poder, en este caso, nosotros determinar, utilizamos esta fórmula. En este caso, la fórmula de molaridad es esta. Tenemos los moles de soluto, en este caso, ¿no? Con los litros de solución. Entonces, sabemos que el soluto es menor y la solución va a ser la mayor, ¿no? Entonces, aquí yo voy a poner estas dos fórmulas y voy a poderlas encontrar incluso de dos formas. Esta, que es la que más vamos a ocupar, esta, pero usualmente cuando nosotros necesitamos sacar otros elementos en la exposición del problema, a veces no nos los dan tan exacto, no nos dicen todo, nos pueden dar gramos, ¿no? Entonces hay que utilizar esta forma. Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿no? Tengo aquí, calcular la molaridad de una disolución de 2.7 moles, ajá, de soluto, o sea, de la menor, ajá, en 50 mililitros de disolvente. Entonces, obviamente, la fórmula de molaridad, están preguntando, y yo tengo los elementos. Aquí tengo, ¿no? El soluto, ¿no? Me están diciendo que es 2.7, ¿no? Ese es el soluto, y en este caso tengo el disolvente, que es mayor, 5. En este caso, nosotros podemos convertir, ¿por qué nos sale 0.5? Porque nos dice que son 50 mililitros. Entonces yo tengo que dividir, en este caso, 50, 50 entre 1000, que eso es un litro, ¿no? Y entonces nos da 0.05 litros, ¿no? Entonces, usualmente el programa ya no nos los da, nos los pueden dar ya así en litros o el porcentaje de litros. Si nos dan así 50 mililitros, entonces yo tengo que, esto es como la regla, ¿no? Dividir el número que me den, ¿no? De mililitros entre 1000 para poderlo tener. Y yo ya hago la división, ajá, ya tengo mi molaridad. 14. Muy bien, entonces, ojo, porque es súper importante. Entonces vemos este otro, ¿no? Pues calcular la molaridad de
de 100 gramos, ajá, esto no nos interesa. Ajá, en un litro de ujú. Entonces, obviamente, aquí tengo la masa molecular, primero, en este caso, carbono, hidrógeno, 4, sigue. Entonces, si yo saco lo del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, me va a dar 32, saco las masas moleculares, ¿no?, de cada uno de estos. Y ya que tengo mis 32 gramos mol, entonces puedo hacerla puedo hacerla con la esta, puedo hacerla con esta. Pero yo usualmente voy a usar la de molaridad, moles, ¿no? ¿Cuánto dice que tengo? 3.125 moles, aquí, ¿no? Aquí la tengo, gramos, 100 gramos, que es lo que me están pidiendo aquí, 100 gramos entre 32 moles que tengo aquí, me da 301 moles. Y luego para sacar la molaridad, ya tengo, esto es el soluto, ajá. Entonces tengo 3.25 de soluto sobre un litro de, en este caso, ajá, o solvente. Y entonces ya hago la división y me sale 125. Entonces, ojo, porque este es así como el tipo de ejercicios que vienen 2 o 3 en el tipo de examen, ¿no? Estos son súper básicos. De hecho, ahorita, ahora que sé, no nada más van a ver la sesión, sino les envío este tipo de problemas para que nos estudien de tarea, ¿no? Las cosas así básicas. La mayoría se complica mucho con esto, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, ahorita les voy a mandar estos 2 problemas. Y la próxima sesión vamos a hacerlos un poquito más complicados. Pero esto es así como, estas son las fórmulas básicas de, en este caso, para poder entender lo de soluto y solvente, ¿no? Y su combinación y el peso molecular. Muy bien, entonces vamos a dejar de hoy aquí y pues nos veríamos el lunes, ya el lunes entonces con el nuevo horario que propusimos, que se los mandé y vamos ya a ir siguiendo ese horario. Entonces, a partir del lunes ya tenemos clase todas las semanas, de lunes a viernes, ¿no? Para que estos días nos tomen de descanso y ya el último mes que nos queda de clase, pues sí, ya meterle toda la carne al asador, ¿sale? Acuérdense que vienen las clases de cálculo y las clases de física un poco más complicadas. Entonces, ya vamos a meterle más velocidad ahí y empezar a hacer los finales, ¿no? Muy bien, vacaciones, disfruten sus días, nos vemos el lunes.